y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en la solemnidad de la Pascua has dado al mundo los auxilios del cielo, continúa dispensando el perdón a tu Iglesia, para que lo realizado en el tiempo nos sirva para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si permanecéis en mi palabra, dice el Señor, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le replica: ¿hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felipe, uno de los apóstoles, como en otros casos, algunos de ellos, hace una pregunta inoportuna, pero que sin embargo es una pregunta que el Señor aprovecha para dar una maravillosa lección, una catequesis. En este caso le pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, que le regaña suavemente, le dice: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primera parte de esta respuesta: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces. Los que somos católicos casi por nacimiento, es decir, fuimos bautizados de bebés y hemos nacido en una familia católica, incluso católica practicante, donde la fe era algo natural, era un elemento más de la vida, como el trabajo o la diversión. La fe era un elemento esencial en esa familia. Para nosotros especialmente creo que se dirige este Evangelio. Hace tanto tiempo que estoy contigo. Y ahí el Señor va a decir un nombre propio: Santiago, Juan, María, Felipe. Hace tanto tiempo que estamos juntos y todavía no me conoces. Es una invitación al examen de conciencia. No puede haber conocimiento de Dios, no puede haber intimidad con Dios si no es a través de la escucha, es decir, de la oración. Pero la oración es un diálogo. La oración no es ir a pedir. Eso no es diálogo. Un diálogo implica necesariamente escucha. Hay que escuchar. Hay que escuchar al otro. También tienes que hablar. Y en ese hablar está tu desahogo, tus problemas, tus peticiones, tu acción de gracias. Pero tienes que escuchar. Hace tanto tiempo, tanto, que estamos con el Señor, tantas comuniones, tantas confesiones, tantas misas, tantos rosarios, incluso tantas horas santas. ¿Le conocemos? ¿Somos las ovejas que conocen su voz? ¿Cómo le vamos a conocer si no hacemos oración? ¿Cómo va a ser verdadera nuestra oración si no hay escucha? Pero, ¿qué tenemos que escuchar? Dice Jesús más adelante: lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago. Tenemos que creer en sus obras, en los milagros,
en los milagros que ha hecho en cada uno de nosotros. Yo tengo una historia de milagros. No podrán ser demostrados, pero ¿cuántas veces he visto circunstancias en mi vida donde Dios actuaba y donde me salvaba incluso de la muerte? ¿Y cuántas veces he suplicado a Dios pidiendo por personas que me pedían oraciones y el Señor no por mi intercesión, pero el Señor, quizá porque otros que estaban pidiendo lo mismo, ha actuado? Creed en las obras, pero además de creer en las obras, hay que escuchar. Y esa escucha viene de la palabra de Dios y viene de la sagrada tradición, es decir, viene de la revelación, que está formada por ambas cosas, palabra y tradición. ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás leyendo la palabra? Al menos deberíamos de meditar sobre la palabra de cada día, sobre el Evangelio del día, o sobre los textos que hay en las primeras lecturas, que son maravillosos estos días, por ejemplo, que estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles. Al menos deberíamos de meditar sobre eso, porque te está hablando, escucha. No puedes tener una relación de intimidad con Él, no puedes conocer a Jesús si no le escuchas, si no rezas o si tu oración se convierte solo en un monólogo en el cual vas, descargas tu saco lleno de preocupaciones y te marchas sin haberle dado la oportunidad, mediante la escucha, de que te dijera lo que tiene que decirte por tu bien. Termina este Evangelio diciendo, este fragmento del Evangelio de San Juan, diciendo: lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa pedir en su nombre? Porque además no está diciendo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Dice: lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, no dice si le pedís al Padre algo en mi nombre, sino si me pedís a mí algo en mi nombre. ¿Qué significa entonces en mi nombre? Significa tener fe en su divinidad. Te pido, Señor, creyendo en ti, creyendo en tu divinidad, creyendo que tú tienes el poder, la fuerza para hacerlo, te pido, Señor, creyendo en ti, que me ayudes. Le he escuchado y ahora le pido, creyendo en Él, en su divinidad. Le he escuchado creyendo en su divinidad. ¿Y por qué he creído en su divinidad? He escuchado sus palabras, no como las palabras de un hombre, sino como las palabras del Hijo de Dios, del Dios verdadero. Y porque le he escuchado, y porque he creído, cuando le he escuchado, ahora le pido creyendo en su poder, creyendo en su divinidad. Le pido, no le exijo, sino le pido, con humildad le pido. Señor, creo en ti, creo en tu amor, creo en tu poder. Señor, humildemente te pido, te he escuchado y ahora, en la segunda parte del diálogo, Señor, humildemente te pido. Que así sea. Elevamos al Señor nuestras súplicas y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Papa, roguemos al Señor por la paz, para el fin de la guerra en Ucrania, en la patria de Jesús, en Gaza, por el fin de las dictaduras en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Roguemos al Señor por los enfermos, los emigrantes. Pedimos también al Señor por todos aquellos que nos están pidiendo oraciones. Roguemos al Señor.
por nuestros bienhechores, por nuestros enemigos, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Vincenzo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Iván, Blanca Lucena, Juan Hernández, los difuntos de la familia Gómez Velazco, y por las almas benditas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo ante las asechanzas y perversidad del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, Misericordiosos. y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia vuelve a recordarnos a alguien que murió por amor a Cristo, por defender el nombre de Cristo. San Lorenzo, un mártir famoso de la antigua Roma y famoso por la forma en que murió en una parrilla y por lo que, según la tradición, posiblemente en este caso una leyenda, dijo cuando le estaban quemando vivo. Comenzamos dando gracias a Dios por el ejemplo de los mártires, pidiendo al Señor que perdone nuestros pecados, que nos perdone por no amarle tanto como le amaron ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, con tu ardiente amor San Lorenzo resplandeció fiel en el ministerio y glorioso en el martirio. Concédenos amar lo que él amó y practicar lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmarlos de toda clase de dones, de modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará, el recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad dura por siempre, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me sigue no camina en tinieblas, dice el Señor, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Lorenzo, diácono y mártir. Un santo popular, no solamente porque, por lo menos en el hemisferio norte, en Europa, por ser verano, muchas fiestas se celebran en este día y también en la ya próxima solemnidad de la Asunción de María a los cielos. Son tiempos de vacaciones y en muchos pueblos y ciudades se aprovecha para celebrar la fiesta en honor a un patrono y al fin celebrar fiesta. Popular por la ironía que según la tradición tuvo, posiblemente más que tradición en este caso habría que hablar de leyenda, pero sí que es historia lo que le ocurrió. Año 258, emperador
Valeriano, una de tantas persecuciones, no la peor no fue la de Nerón, fue la última, la de Diocleciano. En ese momento la policía del emperador, que tenía perfectamente controlados los lugares de reunión de los cristianos, entró en las catacumbas de San Calixto, que es quizá uno de los monumentos que deberían de ser obligatorios para todos los cristianos visitar cuando van a Roma. Entró en las catacumbas, allí estaba el Papa Sixto II con su diácono Lorenzo. El diácono, desde la institución del diaconado por los apóstoles, era el encargado de administrar los bienes de la Iglesia. En aquel mismo sitio sacrificaron al Papa y a los que estaban allí celebrando la misa, pero no al diácono. A San Lorenzo le prometieron que le perdonaban la vida si les daba el dinero, el tesoro de la Iglesia, que suponían que era muy grande y que imaginaban que lo tendría oculto San Lorenzo porque era el responsable de la administración de la Iglesia. San Lorenzo dijo que sí. Seguramente en aquel momento, si hubiera habido algún testigo cristiano, habría pensado que se había convertido en un apóstata, en un traidor. Dijo que sí. Y quedó para 2 días después en un lugar de la vieja ciudad de Roma, de hecho muy cerquita, donde estaban los magníficos, extraordinarios foros romanos, y quedó con la policía allí. Bueno, se presentó la policía, se presentó San Lorenzo, y en ese momento empezaron a acudir mendigos, pobres. Es un barrio de Roma que aún se conserva, se llamaba La Suburra, y allí, en ese barrio pobre, repito, al lado justamente de donde estaban los grandes palacios, muy cerca de la famosa Domus Aurea de Nerón, que ya había sido demolida y transformada. Bueno, pues allí, en ese barrio pobre, San Lorenzo iba todas las semanas a repartir comida, a ayudar a la gente necesitada. Y sabían la hora en que esto ocurría y sin avisar, allí se presentó la multitud, pensando que San Lorenzo iba a darles la ayuda que le estaba dando siempre. Cuando los soldados del emperador vieron esa multitud, esa gran cantidad de mendigos, de pobres, de indigentes, en aquel barrio tan pobre, se quedaron sorprendidos y un poco atemorizados, pensando que iba a haber un levantamiento popular. San Lorenzo se dirigió a ellos y les dijo: me habéis pedido que os entregue los tesoros de la Iglesia. Estos son los tesoros de la Iglesia, dijo señalando a los pobres. Los soldados no se lo tomaron muy a bien, el humor de San Lorenzo, y entonces le mandaron a quemar vivo, según la tradición, en una parrilla, en lo que entonces era el cementerio más popular de Roma. Se llamaba así el Campo de Verano, hoy se llama el cementerio de San Lorenzo. Allí le mandaron quemar vivo, y ahí entra la leyenda. Cuando ya llevaba un rato puesto sobre un lado, San Lorenzo se dirigió a sus asesinos diciéndole: dadme la vuelta, que por este lado ya estoy bastante tostadito. Probablemente, repito, eso es leyenda, porque por muy santo que fuera, tener humor mientras que estás quemándote vivo es bastante difícil. Pero en todo caso sí que es verdad que murió por Cristo, y sí que es verdad que los tesoros de la Iglesia son los pobres. Es decir, los tesoros de la Iglesia es la caridad que se da a los pobres. ¿A qué pobres? ¿A qué pobres? Hay que decirlo abiertamente, porque si no puede generarse una confusión. Son pobres los que no tienen para comer, los que no tienen un techo en el que cobijarse, los mendigos de la calle son pobres. También es pobre el que vive solo. Otro tipo de pobreza, de acuerdo, pero también es pobre el que vive solo. Y también es pobre el que está enfermo, incluso aunque esté bien atendido en un hospital, no digamos si encima no tiene recursos para ello. También es pobre el que está sufriendo porque ha perdido a alguien muy querido en su vida, un familiar, un hijo. Es pobre
aquel que vive en un país como Venezuela, donde no hay libertad. Es pobre el que vive bajo una represión, una dictadura, por ejemplo, lo que lleva tanto tiempo ya pasando en Nicaragua o en Cuba. Es pobre el que vive en un país en medio de la guerra, en Tierra Santa, en Ucrania. Es pobre, lo decía la Madre Teresa de Calcuta, que tanto amor tenía a los pobres materiales. Es pobre el que no conoce a Dios, es el más pobre de todos. Es pobre, menos, pero lo es, el niño que va a ser asesinado en el vientre de su madre. Digo menos porque va a ir al cielo inmediatamente. Es pobre porque le privan del don que Dios le ha dado de la vida, y a veces determinados, quizá la mayoría de los abortos, con sufrimiento físico para el feto. Es pobre también la madre que está matando a su hijo porque está cometiendo el acto más horrible que puede cometer una madre, aunque determinadas circunstancias puedan atenuar, nunca excusar un crimen tan nefasto. Hay muchos pobres y todos tenemos el deber, la obligación, por amor a Jesucristo, de atender y de cuidar a los pobres, entre otras cosas porque quizá yo puedo dar limosna porque no necesito ese dinero que doy, pero puedo estar siendo pobre por otra cosa, porque estoy enfermo, porque estoy solo, porque a lo mejor estoy pasando una crisis en mi familia. Todos somos pobres, todos necesitamos ayuda, y Cristo es el que toca el corazón de los demás. También el mío toca mi corazón para decir: ahí tienes a un hijo mío, a un hermano tuyo, ayúdale, porque ayudándole a él, me ayudas a mí. San Lorenzo, un mártir, alguien que prefirió la tortura espantosa de ser quemado vivo antes que traicionar a Cristo. Todavía hoy, por desgracia, hay mártires. Pienso en tantos laicos que están encarcelados en Venezuela. Y son, no quizá algunos de ellos mártires de la fe, porque no han hecho su protesta por defender la fe. Habrá de todo, muchos, la mayoría sí, pero otros quizá no. Pero de alguna manera también ellos están sufriendo persecución. Pienso en los sacerdotes que están encarcelados en Nicaragua. Hoy hay tantos mártires. Y quizá nosotros no tenemos el honor de ser encarcelados por Cristo, de morir por Cristo. Y sufrimos un martirio diferente. Una santa decía que existía el martirio de la espada y el martirio de los alfileres, que no es el martirio de la espada, pero que es bastante molesto, sobre todo si los alfilerazos te los están clavando cada día. Esos pinchazos de lo que está haciendo, dando la persona que vive contigo, un vecino, o simplemente las cosas que están sucediendo en tu patria, aunque te pillen de lejos. Abrazar la cruz, porque abrazando la cruz abrazamos al crucificado, forma parte esencial de aquello que un católico tiene que estar dispuesto a hacer, por Cristo, por amor a Cristo, por agradecimiento a Cristo. Abrazar la cruz de cada día, con Cristo, con su gracia, con su fuerza, sin la cual no podemos hacer el bien, ni siquiera desearlo. En Cristo, para unirnos a Él, mientras que estamos sufriendo el martirio de los alfileres o de la espada. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por la paz en la patria de Jesús, la paz en Ucrania, para que termine la situación de dictadura en Venezuela, para que terminen también las dictaduras de Nicaragua, de Cuba, con la represión que están sufriendo los católicos y sobre todo los sacerdotes
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que viven solos, los refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por nuestros bienhechores y también por todos aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos con gozo en la fiesta de San Lorenzo y haz que nos ayuden para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Lorenzo, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento
de nuestra fe, anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Luisa, Arturo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Lorenzo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Saciados con el don sagrado, te suplicamos, Señor, que percibamos como aumento de salvación el obsequio de nuestro humilde servicio en la fiesta de San Lorenzo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, alabada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco así como mujer. Amén. Quiero dedicar la última meditación a una virtud que no considero que sea ni mucho menos la última, más aún considero que es el corazón del cristianismo y desde luego el corazón del catolicismo. Hablo del agradecimiento. El agradecimiento es la Eucaristía. La Eucaristía es la acción de gracias. Por lo tanto, sería la virtud eucarística por antonomasia, aquella virtud que practicada representa en sí misma la actitud y el comportamiento, actitud como algo que sale del corazón, el comportamiento cuando se transforma en obras, que debe de tener cualquier católico que sea espiritualmente católico hacia el Señor y por lo tanto después hacia los demás. Debería de ser por lo tanto nuestra respiración del alma. El agradecimiento es nuestra forma de vivir. En ese sentido, como hábito, como costumbre, una persona vive la virtud del agradecimiento cuando de forma natural ya se ha convertido en alguien que sabe dar gracias a Dios y a las personas que viven con Él, ¿no? Lógicamente, a unas personas tienes que darles más gracias que a otras, ¿no? Porque hay personas que te han dado muchísimo más que otras, ¿verdad? Es una virtud que, como toda, tiene que tener delante del horizonte la heroicidad. Por ejemplo, la heroicidad, vivir el agradecimiento con heroicidad se hace cuando agradeces algo que has tenido pero que ya no tienes, por ejemplo. Lo aprendí hace muchos años cuando me encontré con una mamá que había perdido a su hija con 14, 15 años, una muchacha adolescente después de una leucemia, una dura enfermedad. Y hablando con ella, una señora del Opus Dei, me encontré con una mujer que estaba en una actitud totalmente contraria a lo que cabría esperar en una mamá que ha perdido un hijo, ¿no? Una hija. Y ella me dijo, yo le doy gracias a Dios porque no tenía ningún derecho a tener a esta muchacha y Dios me ha dado el don de tenerla durante 14 años. Por lo tanto, no agradezco que se la haya llevado, evidentemente, pero agradezco el haberla tenido. Esa es una forma heroica de vivir el agradecimiento. Dar gracias incluso cuando has perdido algo. ¿Por qué? Porque no tenía derecho a tenerlo. Doy gracias que durante el tiempo que Dios me lo ha dado, lo he tenido, ¿no? Es decir, que también, por lo tanto, el agradecimiento lo podemos vivir de manera heroica en algunos momentos, justo cuando estamos perdiendo o hemos perdido aquello que hemos tenido durante años. Esta visión, esta perspectiva agradecida de la vida es la que va ligada a la práctica virtuosa de esta actitud, ¿no? El agradecimiento es una virtud relacionada con las demás, no con todas, pero sí con casi todas las que hemos estado viviendo estos días y con alguna otra. Por ejemplo, con la fe. Porque ¿qué es lo que yo agradezco? Lo que yo agradezco, ante todo, es el amor de Dios. ¿Qué es lo que me dice y me enseña en primer lugar mi fe? Dios existe y Dios te ama.
y mira cuánto te ama. Este es el primer motivo, el primer contenido de mi agradecimiento. Si yo no tengo fe en la existencia y en el amor de Dios, pues no puedo agradecer. Bueno, podré agradecer a alguna persona, pero no puedo agradecer a Dios. En la medida en que yo tengo fe, tengo que agradecer. Dios existe, Dios me ama, yo quiero agradecer. El agradecimiento está ligado directísimamente con la humildad. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente de que ese amor recibido de Dios, o el amor recibido de algunas personas, ¿no?, yo no lo merezco, es algo que va más allá de mis méritos, yo no tengo derecho, yo no merezco que Cristo muera por mí, que derrame su sangre por mí, yo no tengo derecho, yo no lo merezco. Bueno, pues esta actitud de humildad, que es una actitud verdadera, es decir, es aceptar una realidad. Yo no soy Dios, yo soy un ser humano y no tengo derecho a que Dios haya hecho lo que está haciendo por mí, que es muchísimo más, infinitamente más de lo que merezco. Eso genera en ti agradecimiento. O sea, no solamente creo en el amor de Dios, sino que creo humildemente en el amor de Dios, siendo consciente de que no tengo derecho, no merezco tanto amor, ¿verdad? El agradecimiento también está ligado, por ejemplo, con la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia, que es una forma de la caridad, me ayuda a darme cuenta de que el agradecimiento no es una opción, sino una obligación. Tengo el deber de agradecer. No es que puedo agradecer o no, sino que tengo la obligación de agradecer. El agradecimiento, por lo tanto, se vive no solo basándome en la fe o con una actitud humilde porque me doy cuenta de que no tengo derecho a eso, sino que se vive también como un deber. Y así yo por lo menos lo planteo siempre, en un mundo además donde el concepto deber está proscrito y nos molesta enormemente oír hablar de deberes. Curiosamente, todos hablamos muchísimo de derechos y todos somos celosos defensores de nuestros derechos verdaderos o exagerados. En este tipo de sociedad desequilibrada, precisamente porque nadie habla de obligaciones, bueno, pues personalmente creo que incluso por el bien de la sociedad, a pesar de que sea antipático y muy poco popular, creo que es imprescindible y urgente hablar de deberes. Y en este caso, el deber que yo planteo en primer lugar es el deber del amor al amor, del agradecimiento ante un Dios que te ha amado infinitamente. Y de ahí se van a derivar el resto de los deberes, por ejemplo, deberes hacia los padres, hacia los amigos, hacia la patria, hacia todos los demás. Bueno, esto simplemente por ver algunas de las relaciones, ¿no?, de la virtud del agradecimiento con otras virtudes. Yo creo que nuestro Señor hizo un experimento. Nuestro Señor hizo un experimento. Creó al hombre a su imagen y semejanza, libre a su imagen y semejanza. Si no hubiera sido libre, no podría haber sido a imagen y semejanza de Dios. Le creó libre, le creó responsable, y el hombre utilizó su libertad para intentar sustituir a Dios. El seréis dioses, que fue la promesa del demonio, de la serpiente. Seréis dioses decidiendo por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, el relativismo. Bueno, naturalmente eso era mentira, era la trampa de la serpiente, ¿verdad? Una promesa imposible de cumplir, y el hombre no solamente no fue Dios, sino que perdió su relación con Dios, perdió el paraíso, es decir, el hombre perdió lo que tenía por el deseo de tener más de lo que tenía. Lo que tenía era muchísimo, muchísimo, pero quiso ser más, quiso ser Dios. No aceptó ser hombre, quiso ser Dios. O dicho de otra forma, no aceptó tener limitaciones. ¿Qué limitaciones? La limitación de decidir por él mismo qué era bueno y qué era malo. Este yugo, puesto por Dios por el bien del hombre, este yugo el hombre no lo quiso aceptar. Y entonces perdió todo lo que tenía, perdió el paraíso. Decidiendo por ti mismo qué es bueno y qué es malo, al final te haces daño a ti mismo y por supuesto haces daño a otro, ¿no? Esa es la cadencia, la secuencia de acontecimientos que nos narra el Génesis. Se separa de Dios, inmediatamente se produce la ruptura matrimonial. Adán culpa a Eva de lo que ha pasado en lugar de responsabilizarse él mismo. Inmediatamente se produce el primer crimen entre hermanos.
Caín mata a Abel, después se va a producir la ruptura a nivel mundial, en la Torre de Babel, es decir, hay una secuencia, una cadencia de acontecimientos que van ligados uno detrás de otro. Cuando el hombre se separa de Dios, el hombre se convierte en un peligro para sí mismo y para el resto de los hombres. Bueno, Hobbes lo dijo con aquella frase de el hombre es un lobo para el hombre. Y Dostoyevsky, cuando si Dios no existe, todo está permitido. Señores, cuando no hay una moral que te viene dada desde fuera y el hombre no acepta que ninguna moral le venga dada desde fuera, el hombre quiere construirse su propia moral. Bueno, pues cuando cada hombre se construye su propia moral, estamos perdidos. Porque cada hombre va a decidir esto es bueno porque me conviene, porque me gusta, porque no me resulta difícil. Con lo cual, échate a temblar. Porque él, en nombre de su moral, te va a robar la cartera. En nombre de su moral, te va a clavar un puñal. Es decir, el hombre se convierte en lobo para el hombre. Cuando Dios no existe, o si Dios no existe, entonces todo está permitido. Naturalmente, está permitido para el fuerte. El fuerte sí, el fuerte tiene la sartén por el mango y el fuerte es el que domina y el que establece las leyes. Incluso el que se las salta o las modifica en función de su conveniencia. Bueno, esta es la historia de la humanidad. Esta es la historia que se desprende de aquel primer pecado original y que sigue reproduciéndose hoy, porque hoy, más incluso que entonces, el hombre se hace la moral a su antojo. Dice, ¿y por qué tengo que aguantar yo unas normas externas que a mí me ponen unas limitaciones? Dice, pero tú no te das cuenta de que si tú quitas esas normas, estás dándole al otro el derecho de quitar otras y al otro el derecho de quitar otras. Es decir, si cada uno decide por sí mismo puedo hacer lo que me da la gana, efectivamente tú vas a aceptar unas normas, pero estás permitiendo que el otro acepte otras. Y por lo tanto vas a pagar las consecuencias de un caos ético, que es el caos en el que hoy estamos viviendo. Por eso yo creo que en este momento nosotros, viviendo en este contexto, tenemos que intentar entrar en ese experimento que quiso hacer Dios nuestro Señor y que consistió en que, habiendo salido mal aquella primera opción que le dio al hombre, te dejo libre, te dejo responsable, porque el hombre usa esa libertad en contra del Dios que se le ha dado. Jesucristo vino a hacer, la encarnación del Hijo de Dios vino a hacer ese experimento, es decir, esa segunda creación, esa segunda alianza, y que consistió en decir, mira cuánto te amo. Ya tenías que haberlo visto con la creación, ahora vas a verlo más todavía con la redención. Mírame en la cruz, mírame torturado por ti, mira cuánto te amo. El experimento consiste en ver si ante tanto amor el hombre es capaz de decir, por agradecimiento a ti, quiero serte fiel, quiero amarte a ti. Si este segundo intento, esta segunda creación, que empieza además, en este caso, con una nueva Eva, es decir, con la Virgen María, la Inmaculada, lo mismo que la primera Eva fue inmaculada. Ella hizo el primer pecado, luego entonces fue creada sin él. También Eva, antes del primer pecado, estaba sin pecado, creada sin pecado. María engendrada sin pecado, pero Eva creada sin pecado, porque ella lo comete, por lo tanto, antes no lo tenía, antes de cometerlo. Y cuando empieza esta nueva creación, el objetivo de Dios es mostrar tanto amor al hombre que el hombre sea llamado por ese amor a caer de rodillas con una actitud eucarística, con una actitud de agradecimiento. Señor, gracias por tu amor. Este es el experimento de Dios. El experimento de Dios en Cristo es el experimento de amar tanto al hombre que al final el hombre diga, gracias, yo también quiero amarte. Acepto ser hombre. No quiero ser Dios. Acepto ser hombre por amor a ti. No quiero sustituirte. Al contrario, por amor a ti quiero adorarte. Quiero que tú seas tú. Quiero que tú seas Dios. Y quiero yo ser yo. Yo quiero ser un hombre por amor a ti. Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para la redención del mundo, con el objetivo de que este hombre, sintiéndose amado de esta manera, aceptara su propia realidad. Soy hombre, no quiero ser Dios, con todas las consecuencias. Soy hombre, no quiero ser Dios. Y por tanto, como os he dicho antes, al hablar de la virtud de la humildad, acepto las normas morales
a veces entendiéndolas y otras veces no entendiéndolas, aunque entendiéndolas o no entendiéndolas me cueste trabajo practicarlas. Bueno, este es el experimento. El experimento sale bien solo, o sale perfecto, digamos, solo cuando el hombre agradece. El hombre agradecido, el hombre admirado, impresionado por el amor de Dios, el hombre agradecido es el hombre que Cristo ha buscado. Es decir, es el hombre en el cual Cristo ha triunfado. Lo que Cristo busca no es meterte miedo. Lo que Cristo busca no es comprarte. Cristo no busca que tú le sigas pensando en el cielo, aunque el cielo existe y es muy importante tenerlo presente. Cristo no busca que tú le sigas pensando en el infierno, aunque el infierno existe y hay que evitarlo a toda costa. Cristo no busca que tú le sigas porque te va a dar prosperidad, salud, familia. No, Cristo busca que tú le sigas porque te ha amado. Y te ha amado hasta derramar su sangre por ti. Es decir, el hombre agradecido es el hombre en el cual Cristo ha triunfado. Mientras tanto, bueno, pues sigue a Cristo, sigue a Dios por miedo o sigue a Dios por interés. Bueno, son motivos egoístas, pero válidos. Bueno, pero el motivo perfecto es el agradecimiento. Por eso digo que el agradecimiento es el corazón del Evangelio. Es en el agradecimiento, con el agradecimiento, Cristo triunfa. Y Cristo busca, encuentra lo que tiene derecho a encontrar, lo que ha venido a buscar, el amor. No ha venido a buscar el miedo, no ha venido a buscar el interés, ha venido a buscar el amor. Y creo que este experimento del Señor, ¿no? este buscar el amor en el hombre, por el bien del propio hombre, este experimento no es fácil de entender y de hecho muchos no les interesa, ¿no? Bueno, y creo que hasta cierto punto va un poco en una línea diferente de lo que hoy se está promoviendo, ¿no? Porque evidentemente hablar del agradecimiento es hacer un discurso moral. Es hacer un discurso moral motivado por el agradecimiento, pero es hacer un discurso moral. Es decir, no puedo hablar de agradecimiento si no hablo de la caridad, si no hablo de la justicia, si no hablo de la humildad, si no hablo de las virtudes. Y este es un discurso moral. Y hoy parece que lo que hay que hacer es olvidar el discurso moral. Lo que hay que hacer es simplemente hacer un anuncio. Dios existe y Dios te ama. Sin pasar a la siguiente etapa. Tú tienes que amar a Dios que te ama. Esta siguiente etapa, que es el discurso moral, es el agradecimiento. Tienes que amar al Dios que te ama por agradecimiento, no por miedo o por interés, por agradecimiento. Pero tienes que amar al Dios que te ama. Es decir, hablar de la humildad que implica, acepta, como os he dicho antes, las normas morales, es una cosa que es como ponerle a un caballo salvaje una silla de montar. Es que se revuelven se revuelven como las lagartijas cuando les cortan la cola. Es decir, les enrabieta escuchar decir, hay que aceptar las normas morales aunque no las entiendas. Pero esto es terrible, ¿no? Es decir, es lo peor que puedes decir, ¿no? Pero hay que decirlo. Por eso, hablar hoy de agradecimiento es hacer un discurso moral en un contexto en el cual el discurso moral no es aceptado, incluso da la sensación de que no debe de ser ni siquiera dicho. Sin embargo, yo creo que hay que decirlo. Naturalmente es una opinión personal y respeto las otras, que además pueden estar más autorizadas que la mía. Pero creo que hay que decirlo y por lo menos yo siento la llamada del Señor a decirlo. Yo quiero defender al Dios que me ama. Y decir, quiero defender los derechos de Dios. Y quiero decirle a todos, Dios te ama infinitamente, pero deja de hacer sufrir a Dios, por favor. Dios te ama infinitamente, infinitamente, y te va a seguir amando aunque tú seas el más egoísta del mundo y el peor del mundo. Dios te ama infinitamente, pero ¿podrías tú amar un poquito a Dios que te ama tanto? Eso es el agradecimiento, y eso es un discurso moral, y creo que hay que decirlo. Motivándolo, repito, no por el miedo, Dios te va a castigar, o por el interés, no, motivándolo en el amor, pero hay que decirlo. Y me parece que una sociedad donde no se presenta motivado el discurso moral es una sociedad caótica e inhumana. Es decir, si nosotros renunciamos a presentar el discurso moral pensando que vamos a atraer a la gente a base de decir simplemente haz lo que quieras,
estamos haciendo un enorme daño al ser humano y estamos haciendo un enorme daño a la convivencia entre los seres humanos. Creo que el discurso moral no es el primer discurso que hay que decir, porque el primer discurso que hay que decir es Dios existe, Dios te ama, pero es un discurso que hay que decir a continuación. Dios existe, Dios te ama, lo primero, la primera virtud, la fe. Dios existe, Dios te ama infinitamente. Mira cuánto te ama Dios, contempla al Cristo crucificado. Date cuenta de lo que Dios ha hecho por ti. Este que es el primer discurso. Pero a continuación hay que decir el segundo. Dios te acompaña en el camino de la vida. Dios te levanta cuando caes. Dios te da la vida eterna, la esperanza. Y a continuación hay que decir el tercero. Dios tiene derecho a ser amado por ti, la caridad. Y dentro de la caridad, el agradecimiento. Y repito, esto es imprescindible decirlo en orden. Primero, segundo, tercero, en orden. Pero hay que decirlo. Si nosotros no somos capaces de presentar este discurso moral de tú tienes que amar al Dios que te ama, y por amor al Dios que te ama tienes que aceptar las normas morales, por amor al Dios que te ama tienes que cumplir tus obligaciones, por amor al Dios que te ama tienes que ser capaz de respetar a tu familia, o tienes que ser capaz de ser un buen profesional, tienes que tener en cuenta tus deberes con los que te rodean. Si no se dice esto, entramos en el caos en el cual cada uno piensa que Dios es su Padre y olvida que Dios es nuestro Padre. Es decir, cada uno puede llegar a pensar que Dios le quiere muchísimo a él, olvidando que también quiere mucho a su hermano, al cual él está pisando el cuello. O damos en su debido momento, pero damos el discurso moral, o entramos en un caos ético, en el cual, insisto, reitero, cada uno va a pensar que puede hacer lo que le da la gana, con la conciencia tranquila, porque Dios es muy bueno y aquí no pasa nada, pero hay de aquel que está a tu lado si tú eres más fuerte que él, o hay de ti que estás al lado del otro si el otro es más fuerte que tú. Claro, porque siempre nos planteamos la cuestión pensando, bueno, yo puedo pisar, pero muchas veces somos pisados, y somos pisados por personas más fuertes que nosotros, no digo física o económicamente, a veces afectivamente, más fuertes que nosotros, que nos pisan y se quedan tan tranquilos, que te destrozan la vida y se quedan tan a gusto, porque como Dios es bueno y no pasa nada, dice usted, Dios es bueno, infinitamente bueno, pero no es tonto. Dios es tu Padre y te quiere mucho, pero también quiere mucho a la persona a la que tú estás haciendo daño, O también quiere mucho a la persona que te está haciendo daño a ti, pero también te quiere mucho a ti. Si nosotros no somos capaces, por lo tanto, de presentar el mensaje moral desde esta perspectiva del agradecimiento, que es la perspectiva católica, la perspectiva que Cristo Jesucristo es la perspectiva eucarística, creo que al final vamos a hacer un enorme daño a la persona, a la sociedad y en particular a los más débiles, a los más necesitados, porque dejamos a los más débiles a merced de los más fuertes, que además de hacerles daño, encima se creen buenos y piensan que van a ir al cielo y van a estar allí tranquilamente en primera línea de playa con los ángeles y los santos. Bueno, vamos a ver, la misericordia de Dios será la que diga la última palabra, pero mire usted, las cosas son como son y usted ha hecho muchísimo daño. Y esto que usted ha hecho está muy mal. Pero yo he hecho esto y no pasa nada. Dice, no, perdóneme, pero lo que usted ha hecho ha estado muy mal y sí que ha pasado muchísimo. Y si no, que se lo pregunten a aquel al cual usted ha estado pisándole el cuello. Dicho esto, porque, insisto, creo que hay que decirlo, aunque no sea popular decirlo y que hoy la moda parece que va por otro lado, de no hablar nunca de moral y de hablar solamente del primer anuncio y el Dios existe y Dios te ama y no digas nunca nada más porque así haces solo publicidad. Ven que aquí no pasa nada. Dice, ven que aquí no pasa nada, pero sí que tiene que pasar algo, que es tu conversión, amar a Dios y amar al prójimo. Y si tú esto no lo dices, pues me parece a mí que el daño puede ser a corto plazo, no solamente a medio o largo, sino a corto plazo puede ser enormemente grave. Ahora bien, hay que motivarlo como Cristo lo motiva, con el agradecimiento. ¿Cómo podemos nosotros vivir el agradecimiento en estos tres niveles en los que estamos meditando todo este tiempo, ¿no? Yo creo que a nivel personal me parece que tenemos que
que ser muy conscientes en nuestra relación con Dios o en nuestra relación con el prójimo, hacernos muy conscientes de un sentido de deuda. Para mí esto es muy importante, hacernos muy conscientes de la deuda que tenemos. Por eso hay una gran relación entre el agradecimiento y la humildad. Yo soy una persona que tiene una deuda. Yo no soy Dios, ni soy la última Coca-Cola del desierto. Yo no soy la persona más importante del mundo. Yo soy una persona que si soy, y si soy como soy, es porque le debo mucho a mucha gente. Mucho a mucha gente. Y por tanto yo tengo que entenderme a mí mismo como una persona que tiene deudas. O dicho de otra forma, tengo que entenderme a mí mismo como una persona que tiene deberes. Sé que esto es antipático, sé que esto, repito, no está de moda, ni siquiera ya está de moda pastoralmente, porque hay que hablar, incluso pastoralmente, parece que lo único que tenemos que decir es que tenemos derechos. Bueno, pues creo que hay que ir contracorriente, incluso pastoralmente, y decir, incluso pastoralmente, que también tenemos obligaciones. Yo me entiendo a mí mismo como una persona que tiene deudas, que tengo muchísimo que agradecer. Y además encuentro que eso es muy sano. Eso no es opresivo, no, es muy sano, es muy sano. ¿Por qué? Porque es real, esta es la verdad. Y nada más sano, ni más saludable que la verdad, que la realidad. Yo soy una persona que tiene deudas. Tengo deuda con Dios, una gran deuda con Dios. Tengo una deuda con mis padres, tengo deudas. Tengo deudas con muchas personas que me han ayudado en la vida. Algunas he olvidado hasta su nombre o su rostro, ¿no? Aquel profesor, aquella persona que me ayudó, otras las tengo muy presentes. Soy una persona que tiene deudas y por lo tanto asumo mis obligaciones y mis deudas como algo natural y normal. Y esto no me trauma, al contrario, me sitúa delante de la realidad. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera sido por aquel profesor que tuve, por aquel director espiritual que tuve? Por supuesto por mi papá y por mi mamá y en último término, en el más importante, por Dios nuestro Señor. ¿Qué habría sido de mí? ¿Cuántas personas han estado presentes en mi vida con una mayor incidencia o una menor incidencia? Por supuesto que sí, pero ¿cuántas personas? Y sin esas personas, incluso algunas haciéndome daño, consciente o inconscientemente, sin esas personas yo no sería lo que soy. Por tanto, yo parto en mi vida de la realidad de que yo soy alguien que tiene deudas. Hace muchos años escuché a un famoso psiquiatra hablar de la sociedad contemporánea como de una sociedad adolescente, una sociedad que había retrocedido psicológicamente y para llegar de una sociedad que era mucho más madura antes, más adulta, a una sociedad adolescente. Y decía, este psiquiatra ponía las definiciones del adolescente, ¿no? Me las habéis oído seguramente algunos decir ya, proceden de este psiquiatra, un psiquiatra muy famoso. El adolescente es alguien que lo quiere todo, y en la vida el adulto sabe que en la vida nunca se puede tener todo. El adolescente es alguien que lo quiere ya, y el adulto sabe en la vida que hay que ir poquito a poco. El adolescente es alguien que piensa que no le debe nada a nadie, y el adulto sabe que le debe mucho a mucha gente. Y este es mi planteamiento de la vida. Yo le debo mucho a mucha gente. Y lo que me planteo es mi vida como alguien que tiene una deuda y que tiene que pagar la deuda y que quiere pagar la deuda. Yo quiero pagar la deuda. Por desgracia no lo consigo siempre. Yo quiero pagar la deuda que tengo con Dios. Quiero pagar la deuda que tengo con el prójimo. Quiero pagar la deuda. No soy alguien que dice no le debo nada a nadie. No, soy consciente de que le debo mucho a mucha gente. Repito, Dios en primer lugar, su sangre derramada es algo que jamás podré pagar porque es de un valor infinito. Y no me siento mal, no me siento traumatizado, me siento feliz y contento porque me siento amado. Y me siento amado sin mérito mío, me siento amado infinitamente. Y esto no me agobia, no me angustia, al contrario, me hace sentirme bien. Dios me ama muchísimo, pero yo quiero pagar. Sé que jamás podré pagarlo. Además, lo sé y no me pasa nada. Es decir, yo sé que Dios cuenta con ello. Ya sabe Dios que yo jamás podré amarle como Él merece. Ya lo sabe, pero yo quiero intentarlo. Que jamás llegaré ni a lo que debería de llegar. Lo sé, pero yo quiero intentarlo. Esto no me hace sentir mal, al contrario, me hace sentir muy bien.
Y sé que tengo una deuda con mis papás y sé que tengo una deuda con tantas personas que me han ayudado en la vida. Me planteo mi vida, por lo tanto, como alguien que tiene una deuda y no me traumatiza. Si hoy muchos te dicen no le debes nada a nadie, creo que por el contrario hay que decir la verdad. Le debes mucho a mucha gente. Mucha gente. A Dios, a tus padres, a tantos en la sociedad. Le debes mucho a mucha gente. En el mundo no solamente hay derechos, señores, también hay obligaciones, aunque, repito, sea muy impopular o muy poco pastoral en este momento decirlo, pero por lo menos yo quiero decirlo. Le debo mucho a mucha gente y tengo que intentar, aunque no lo consiga, pagar mis deudas, porque es una cosa sanísima, ¿no? Además, a nivel personal, esta actitud de agradecimiento se convierte en una verdadera terapia de sanación. Y lo he experimentado en mi vida. Y he experimentado también que cuando otros me han hecho caso, se han sanado, se han curado. Se han curado espiritualmente e incluso muchas veces se han curado físicamente, porque en bastantes ocasiones la salud del cuerpo está relacionada con la salud del espíritu. Y curándose físicamente, espiritualmente, se han curado físicamente. ¿En qué sentido el agradecimiento es una terapia? En el sentido de que cuando eres una persona agradecida, de forma natural, es decir, cuando vives la virtud del agradecimiento, cuando de forma habitual estás dando gracias, empiezas a ver la parte positiva de la vida. Y esto es una sanación. Nosotros, por el pecado original, tendemos siempre a ver lo que falta, lo que no va bien, lo que está mal en ti y por supuesto en los otros. Y siempre encontramos muchas cosas que no van bien en tu empresa, en tu familia, en tu cuerpo, en tu alma, en la sociedad. Siempre vas a encontrar muchísimas cosas que no van bien y eso te produce un pesimismo existencial. Estás cada vez más angustiado, más amargado, ¿no? Y como se decía antes, ¿no? Es decir, que recuerdo haber oído a un señor decirlo. Escucho a Jiménez Los Santos, muchos no sabrán quién es Jiménez Los Santos de los que lo vean por televisión, pero bueno, fue un famoso periodista español muy crítico con todo lo que se movía, ¿no? Bueno, escucho a Jiménez Los Santos por la mañana y me dan ganas de salir de casa con el casco y la armadura puesta, ¿no? Le digo, es todo pesimismo, es decir, teniendo razón, por lo menos en muchas cosas, teniendo razón, ¿qué es lo que pasaba? Que también en la vida hay cosas que van bien. O sea, si tu mirada está siempre detrás de unas gafas negras, oye, pues al final estás viendo la realidad parcialmente, porque la realidad también tiene cosas buenas. Recuerdo una frase de Tagore, preciosa, este escritor y místico hindú, ¿no? Decía, si lloras porque se ha ido el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. O sea, podemos pasarnos la vida en un ay, podemos pasarnos la vida en una queja permanente, porque seguramente tenemos motivos. Es decir, seguramente la vida nos da motivos para eso. Claro que sí. ¿Y de qué te sirve? Bueno, pues si yo me doy cuenta de lo que va mal, lucho por cambiarlo. Es verdad. Pero si solo ves lo que va mal, no luchas, te deprimes, te hundes y dices, no merece la pena. Total, ¿para qué? Si solamente va todo mal, si todo es un desastre, si todo es una calamidad, eso justamente te está quitando las ganas de luchar. El hecho de que seas capaz de ver toda la realidad, lo malo por supuesto, pero también lo bueno, es lo que te ayuda a tener esperanza, de decir, bueno, algo puede cambiar, es posible mejorar las cosas. Y eso es lo que se convierte en ti en una terapia de sanación. Una persona que solo sabe ver lo malo de los demás es una persona pobrecilla que sufre mucho y que no lucha. Una persona que pueda ser considerada como un angelical, ¿verdad?, que ve lo malo porque no es tonto, ¿no?, pero que se esfuerza por ver lo bueno, es una persona que sabe disfrutar de la vida y que sabe darle al otro una oportunidad, porque está viendo lo bueno. San Juan de la Cruz decía, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Ese es el experimento de Jesús. No había amor, ha puesto amor y encuentra amor. No encuentra todo el amor que debería de encontrar, cierto,
pero encuentra algo más de amor que si no hubiera puesto amor. Repito, que el agradecimiento a nivel personal es un acto de justicia, es un acto de humildad, es un acto de caridad y es un acto inteligente, es un acto de sanación. Haz el esfuerzo por ver la parte positiva, que existe, que eso no supone naturalmente que no veas la parte negativa, pero haz el esfuerzo por ver la parte positiva. Esto te va a curar, te va a liberar, te va a sanar y te va a ayudar también pues, a equilibrar la parte negativa, es decir, pues eso también lo malo está ahí, pero yo he aprendido de muchos que me ayudaron y entre ellos una y otra vez cito a José Luis Martín Descalzo. Yo he aprendido que en la vida el blanco es Dios y el negro es el demonio, pero que entre el blanco y el negro está el gris. Y hay un gris clarito, los santos, y hay un gris bastante oscurito, un gris muy marengo, ¿verdad? Bueno, todo que estamos en el gris. En la vida el blanco y el negro sí existen, Dios y el demonio, pero todo que estamos en el gris. Todos, de verdad, todos. No pienses que estás tú solo, todos que estamos en el gris. Unos, la verdad, un gris muy oscurito, y otros, afortunadamente, un gris muy clarito, es prácticamente blanco. Vamos a acercarnos al gris, clarito, vamos a ir subiendo en grados de luz, en grados de amor, en grados de bondad. Vamos a ir acercándonos, pero ni cuando te miras a ti lo veas todo tan negro, chico, porque no es verdad, no eres tan pecador. No eres tan pecador, Ni cuando mires alrededor tuyo lo veas todo tan negro, porque tampoco es verdad. Hombre, tampoco es verdad que todo sea tan blanco, Dices, no, pero hay gris en ti y fuera de ti. Mira la realidad completa. Ves lo malo, claro, ves lo malo. También en ti está lo malo, pero también tienes que ver lo bueno. Ve lo bueno de las personas que te rodean. No son tan malas como te parece. Esto es angelismo. No, esto es objetividad. Esto es realidad. Y esto es sanación espiritual. Y esto, aplicado, no solamente te ayuda a ti a no agobiarte, a no angustiarte, a no tirar la toalla porque no merece la pena, todo va muy mal, todo va muy mal, todo va muy mal, sino que es que además le ayuda al otro. Si la otra persona está haciendo un esfuerzo por mejorar y tú no destacas los pocos logros que está consiguiendo, sino que insistes en lo muchísimo que todavía le falta, le estás desalentando. Estás diciéndole, no merece la pena que luches, total, para lo poco que han logrado. Y entonces el otro, ¿qué hace? Dice, pues ya ni lo intento. Total, no han sabido valorar la micra o milimicra de adelanto que he hecho, que me ha costado tanto, pues no merece la pena, ¿no? Lo dejo. Con lo cual, al final, lo que se consigue es todavía peor que lo que se tenía, ¿no? Es una actitud ante la vida. Y esta actitud ante la vida es una actitud de sanación, de salud. Hablo del nivel personal. Y ahora entramos en el nivel familiar. Muchísimo más, evidentemente. Porque en el nivel familiar es donde más nos estamos encontrando con ese choque, a veces brutal, con la realidad. Vuelvo a decir, hay unos límites que hay que poner y que no se deben franquear, o no debes permitir que se franqueen, por supuesto, atento a las líneas rojas. Pero mire usted, las líneas rojas a veces llegan, pero entre aguantarlo todo y no aguantar nada, hay mucho gris, recórrelo, date tranquilo y mira la parte positiva. Que después dices, aquí ya no puedo seguir, no sigas, pero mientras tanto has recorrido un camino en el cual has ido viendo la parte positiva del otro. Hace mucho tiempo elaboré un método de oración. Pasado un tiempo me di cuenta de que ese método de oración debía de aplicarse con algunas modificaciones a la familia. Ese método de oración está basado en el agradecimiento y debe de aplicarse también a la familia, así que os lo voy a decir. Podéis tomar nota los que no lo sepáis, porque quisiera que lo aplicarais a la familia, al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, a los abuelos, a la familia. Repito, primero fue elaborado pensando en Dios
dirigido a Jesús, además, creo que inspirado por la Virgen María. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María, ¿no? He pasado un tiempo y dije, pero fíjate que se puede aplicar a la familia con algunas modificaciones, ¿eh? ¿Por qué no podéis decirle al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, ¿no? Decídselo, no solamente pensarlo, decídselo, me fío de ti. No se puede decir como con Dios. Con Dios te puedes fiar absolutamente, con el otro con alguna reservilla, ¿eh? Pero díselo y hazlo, me fío de ti. ¿No os parece que falta mucha confianza en el hogar? Quizá tienes motivos para estar desconfiando, ¿no? Pero ¿no serán tus motivos un poco exagerados? Por ejemplo, los celos. Hay personas que son enormemente celosas, que a veces algunas pueden tener motivos para ello, pero otras no, están exagerando. ¿Se puede vivir sin confiar? ¿Se puede vivir una vida familiar sin confiar? ¿Se puede vivir una vida familiar en la que estás continuamente pendiente de revisar el teléfono, el celular al otro? ¿No? O sea, una cosa es, efectivamente, que te engañen, ¿no? Y decir, oye, no, que salta a la vista, que eres el último en enterarte, vamos, ¿no? Y otra cosa es que vives con una actitud de sospecha permanente. Asegúrate, pero aprende también a confiar un poco, ¿no? Mantén un equilibrio, por lo menos, entre una cierta desconfianza y el me fío. Pues repito, de forma absoluta se lo tienes que decir a Dios, y de forma relativa se lo tienes que decir al prójimo, pero aprende a decirlo, me fío de ti, confío en ti, es que yo confío en ti. Yo confío en ti. Una esposa que no confía en el esposo, la situación es grave. Un esposo que no confía en la esposa, la situación es grave. Mantén un límite, ¿no? Por ejemplo, con los hijos, mantén un límite, pero aprende a confiar un poquito, por lo menos un poquito. Te quiero. Pues hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Es decir, se lo decía muchísimo cuando estabas de novios y después ya no he vuelto a decírselo. Si ya lo sabe. Sí, pero tienes que decírselo. Ya lo sabe, sí, pero qué gusto da cuando se lo dices, ¿no? Qué gusto le da escucharlo. Díselo y díselo más veces. Te quiero, díselo más veces, te quiero. Naturalmente, a ser posible que sea verdad. No. Es decir, que no sea algo que va en contraposición con la práctica. Te quiero mucho cariño, pero ahí me gustaría que me sacaras al cine alguna vez, ¿no? Te quiero mucho cariño, pero ahí me gustaría que pudiéramos ir una noche a cenar, ¿no? O sea, o te quiero mucho cariño, pero me gustaría que a ser posible no me volvieras a pegar una paliza como la que me has pegado, ¿no? Bueno, o sea, el te quiero tiene que ir unido a la realidad, pero tienes que decirlo. Y creo que en eso los hombres pecamos mucho, de no decirlo. Y las mujeres necesitan mucho escucharlo. Y tienen derecho a escucharlo. Dilo. Lo sientes, lo vives. Sí, pero ¿por qué no lo dices? Hay una cierta timidez, ¿verdad? Un pudor al expresar los sentimientos. Pero ese pudor no existía cuando estaba de novios, curiosamente. Y pues tienes que aprender a decirlo. Te adoro. A la otra persona no podemos decirla te adoro, porque eso es una frase que solo hay que decirla a Dios. Pero, por ejemplo, te admiro. ¿Cuántas veces no se lo has dicho? Y al final lo has olvidado. Es decir, antes veías la parte positiva y te resultaba admirable. Ahora ya eso te parece lo normal y solamente le dices lo que va mal. ¿Por qué no le dices también las cosas que ves buenas? Con los hijos también, por supuesto, pero sobre todo con los esposos. Te admiro, oye, qué bien te ha salido esta comida, qué bien realmente, qué bien guisas. Bueno, a lo mejor no guisa como tu madre, ¿no? Porque como tu madre no guisa nadie, ¿no? Vale. Pero hombre, está intentándolo, ¿no? Es decir, ¿te ha salido bien eso, no? O realmente qué gusto tienes para la decoración, ¿no? O hay que ver, soy consciente del esfuerzo que supone traer hoy un dinero a casa en un mundo tan competitivo. Te admiro por tu capacidad para... Destaca lo bueno y díselo, te admiro. Dile lo bueno. Recíprocamente, a ser posible, ¿no? Porque si solamente se lo dice uno, el otro dice, ah, sí, gracias, efectivamente, es que valgo mucho, ¿no? Bueno, no, depende de con quién te encuentres. Bueno, ojo.
te doy gracias, el siguiente punto, te doy gracias. Y te doy gracias. Claro que estás viendo lo que no va, ¿no? Estás viendo lo malo, estás viendo los problemas, estás viendo el egoísmo, estás viendo... Dice, bueno, pero destaca al menos lo que va bien, ¿no? Mira, sabes que te doy gracias, ¿no? Te doy gracias porque me has hecho pasar un buen rato, te doy gracias porque he podido estar contigo, te doy gracias porque has tenido este detalle conmigo, te doy gracias. Hay que decirlo, ¿eh? Te pido perdón. Esa sí que es una frase que no se dice nunca, ¿eh? Y en cambio reclamamos que sea el otro el que nos pida perdón a nosotros. Te pido perdón, ¿no? A veces no hace falta que sea por grandes cosas, ¿no? Pequeñas cosas. Te pido perdón, he estado nervioso, he estado un poco egoísta, no me he dado cuenta, te pido perdón. Se lo puedes decir explícitamente, que viene bien, se lo puedes decir implícitamente, ¿no? Pues le regalas un diamante, que es una pequeña cosa, ¿no? Pero bueno, tened cuidado que sea con un motivo, porque si no van a sospechar, ¿no? ¿Por qué mi marido me regala hoy un diamante que no viene a cuento? Eso es que me está engañando, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con estos gestos que a veces se interpretan mal, ¿no? Pero sí decir eso, ¿no? Con palabras o sin ellas, te pido perdón, ¿no? Recíprocamente a ser posible, porque no solamente es uno el que tiene la culpa, generalmente ambos, aunque uno pueda tenerla más que otro. Te pido ayuda, es una cosa que hay que hacerlo, y es algo que cuesta mucho hacerlo, porque entra la soberbia, pero también entra esa sensación que tenéis más las mujeres que los hombres, de que él tendría que darse cuenta. Y efectivamente él tendría que darse cuenta. ¿Y si no se da cuenta? Pues tú te callas. Y tú no pides ayuda, pero luego explotas. Tú no has pedido ayuda cuando tenías que pedirla, porque él tenía que darse cuenta. Pero no se ha dado cuenta. Y no se ha dado cuenta porque es más tonto o porque es más bajo. Pero no se ha dado cuenta o ha hecho como que no se daba cuenta. Y entonces tú explotas. Porque no puede ser, porque la casa la llevo yo sola, porque si no fuera por mí esta casa era una ruina, porque esto... Entonces es ese ciclo de la olla express en el cual periódicamente hay una explosión de gas. Periódicamente explota la olla, se va calentando el recipiente, va acumulando gases, va acumulando agravios y de repente explota. Y después de explotar, tú te sientes fatal, porque en el fondo eres consciente de que te has pasado varios pueblos, aunque tuvieras razones, ¿verdad? Y el otro se siente fatal, porque dice, yo no te entiendo, yo no me he dado cuenta, podías habérmelo pedido, en fin, ese es un problema doméstico habitual, ¿no? Que quizás se podría solucionar con un poquito de humildad recíproca. Es decir, ¿me puedes ayudar? Por favor, ¿me puedes echar una mano? Ya sé que tenías que darte cuenta de que estoy desbordada de trabajo y que tú estás viendo el partido o viendo a Alonso que llega al cuarto o viendo el Madrid que no gana nunca o viendo lo que sea, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, bueno, pero por favor, mira que estoy con los niños, que hay que planchar, que hay que hacer no sé qué. Es decir, bueno, no se da cuenta. No se da cuenta porque no se da cuenta, porque es un poquito retrasadillo, ¿no? O porque es un perezoso. Díselo y díselo bien, Cariño, por favor, ¿me podrías echar una mano? Mira, que es que no llego, ¿no? Díselo bien. Es mucho mejor que se lo digas a que explotes, Y luego yo os recomiendo, lo he dicho muchas veces, ¿no? Os recomiendo las huelgas, La huelga es una forma pacífica permitida por la Iglesia, ¿no? Yo recomiendo las huelgas familiares, Lo que no recomiendo es la violencia familiar, Lo mismo que antes os decía, vivamos la humildad en la vida pública, defendiendo las causas de forma no violenta. Os digo esto, os recomiendo la huelga para evitar la violencia. No hagas la cena, no pasa nada, no hagas la cena, pero no le grites. Es mucho mejor que digas, mira, debe haber algo en la nevera y te lo calientas en el microondas, a que le pongas la comida en la mesa dando un golpe. Aquí tienes la comida y que te aproveche, ¿no? Es mucho más sano, de verdad, decirle, no puedo más, estoy muy cansada y no he llegado a todo. Lo siento, no he llegado a todo, ¿no? Lo siento, es que no he llegado a todo. Es decir, tómatelo con calma,
quédate sentada un ratito tomándote una tila, por ejemplo, es una cosa muy digestiva y muy buena para los nervios, y después, si no has llegado a todo, pues no has llegado a todo, pero no grites. Eso es algo que vosotras con vuestra psicología quizá no lo entendéis, pero a los hombres nos molestan muchísimo los gritos de las mujeres y de los niños, ¿no? Es decir, a mí personalmente me molestan más lo de los niños porque al no estar casado no tengo que escuchar lo de las mujeres, ¿no? Evidentemente, pienso en el resto de los hombres lo mucho que les debe de molestar el niño y la mujer gritando, sobre todo si encima gritan a la vez, ¿no? No podríamos tener un poquito de paz, aunque la camisa esté sin planchar, prefiero tener paz que la camisa planchada. No, bueno, estoy intentando presentar una cosa seria con un lenguaje de humor, ¿verdad? Pero esto es la vida cotidiana. Entonces tú pide ayuda, pide ayuda. Mira, esto es así, por favor ayúdame, no puedo más, estoy muy cansado. Pide ayuda. Es mucho mejor pedir ayuda que gritar. Es mucho mejor hacer menos cosas que hacer más cosas y que haya tensión. Porque se puede vivir con la casa que no sea perfecta. Se puede vivir con muchas cosas que no son perfectas, pero no se puede vivir en un ambiente de gritos permanentes, de tensión permanente. Ahí realmente no hay quien viva, y es el título de la serie de televisión. En esa casa no hay quien viva. Y si está todo perfecto menos el ambiente, que no hay quien lo aguante, ¿no? Y entonces se convierte una casa en un infierno. Y es mucho mejor vivir con menos, pero con paz, que vivir con más en un auténtico infierno, porque de los infiernos lo único que tiene que hacer uno es marcharse lo antes posible, y muchas veces ese perfeccionismo transforma la perfección en justo lo contrario, que es el infierno. Por tanto, te pido ayuda. Siguiente punto, me ofrezco a ti. Sobre esto yo sé que algunas señoras bromean diciendo que va a pensar su marido si ella dice me ofrezco a ti, que conste que hay que decirlo en un sentido de ayudar, y que a mí me parece que, claro, evidentemente, si tú no estás haciendo las cosas que resultan evidentes, que tienes que hacer, pues tiene como que un poquito de provocación decirle, cariño, ¿en qué te ayudo? Y entonces ella abre los ojos como platos y dice, ¿en qué me ayudas? Pero es que no lo ves, ¿no? Pero es que no lo ves. ¿Cómo puedes decirme en qué me ayudas cuando salta a la vista que no puedo más si soy la mujer orquesta, ¿no? ¿En qué me ayudas? ¿No? Dice, bueno, pues aún así, aún a riesgo de que tu mujer te diga, ¿cómo te atreves a decirme en qué me ayudas cuando tenías que verlo? Aún a riesgo de eso, díselo. Cariño, te puedo ayudar en algo, y a continuación te proteges con un casco y con un escudo, ¿no? Te puedo echar una mano en algo, protégete, métete debajo del sofá, ¿no? Pero díselo, porque de verdad es que no nos damos cuenta. Algunos hacen como que no se dan cuenta, es decir, no son tan tontos como parecen, pero otros sí, somos simplemente tan tontos como parecemos, ¿no? Bueno, pues díselo, ofrécete, ¿puedo echar una mano? Bueno, claro, te van a decir, no hace falta que hagas nada. Y luego te van a decir, no has hecho nada. Entonces te encuentras totalmente desconcertado, ¿no? No entiendo cómo me dicen que no hace falta que haga nada y luego a continuación me reprochan no haber hecho nada. Es decir, es un lío tremendo, ¿no? Si me dices que no haga nada, no me eches la culpa después de que no he hecho nada, ¿no? Bueno, esta es la parte de la psicología femenina que es extraordinariamente difícil de entender por un humano masculino, ¿no? No entiendo nada, ¿no? Pero aún así, de verdad, échale una manita, ofrécete. Si lo ves, aunque lo veas, no se te ocurra hacerlo, Tú ves que hay que hacerlo, pero por si acaso, antes pregunta, Antes pregunta. ¿Por qué? Porque si no preguntas, a lo mejor justo eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Tú pregunta primero, ¿cómo puedo saber estas cosas sin estar casado? Porque llevo muchos años confesando. Entonces vivo muchas vidas. He vivido muchas vidas, es decir, he vivido la vida de miles de personas que han venido a contarme, padre, usted no sabe cómo es mi marido. Y muchísimas menos que han venido a decirme, usted no sabe cómo es mi mujer. Bueno, pero usted no sabe cómo es mi marido todos los días, a todas horas. Bueno, entonces, por eso aconsejo y digo,
Vivamos el agradecimiento en familia de este modo. Me fío de ti, te quiero, díselo, díselo. Por favor, díselo, porque necesita escucharlo, que ya lo sabe, que se lo estás demostrando con las obras, pero ¿qué te cuesta decírselo? Te quiero, te admiro, díselo, destaca lo bueno, porque tiene muchas cosas, que ya lo sabe, pero díselo, te admiro, te doy gracias por todo lo que estás haciendo. Claro, que hay muchas cosas que no está haciendo, pero destaca lo bueno, te pido perdón. Soy un egoísta, soy un torpe, no me doy cuenta, te pido perdón. Recíprocamente, ojo, esto que estoy diciendo no es solo para que lo hagan los hombres, aunque parezca que lo estoy diciendo solo para los hombres. También las señoras. Y seguramente en algunas cosas cuesta más. Bueno, después, te pido ayuda. Después, me ofrezco a ti, ¿te puedo echar una mano? Claro, si lo ves, no hace falta que le digas... Pero en todo caso, mira, veo que esto hay que hacerlo. ¿Te parece bien que haga esto? Sí, hazlo, ¿no? O mejor que hagas otra cosa. Bueno, pues estupendo. De esta manera, el agradecimiento se vive en familia y estoy convencido de que una familia en la cual ambos, los cónyuges, fueran agradecidos el uno con el otro, es una familia indestructible. Porque es una familia donde, aunque haya problemas, esos problemas se pueden solucionar. Cuando tú te das cuenta de que una persona que vive contigo tiene defectos, eso se puede llevar. El problema es cuando te encuentras con que esa persona no está haciendo nada para mejorar. El problema en la vida no es que alguien tenga defectos. El problema en la vida es cuando alguien te dice yo soy así y si me quiere me aceptas y si no, no me aceptes. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con una persona que no quiere cambiar? ¿Qué hago con una persona que se ha instalado en el egoísmo, que se ha instalado en la comodidad? Ahí es donde viene el verdadero problema. Bueno, me queda el último punto, cómo vivir el agradecimiento a nivel social. Yo creo que esta misma tendencia a ver lo malo, esta escrupulosidad, esta minuciosidad, que es como si tuviéramos una lupa para detectar la paja que hay en el ojo ajeno, la estamos aplicando también a nivel social. Y me parece injusto. Lo veo, por ejemplo, en España, ¿no? Hay muchas cosas que van mal. Es verdad. Y el gobierno que tenemos, hay muchas cosas que tendría que hacer de otra manera. Es verdad, es verdad. Pero no estaremos cayendo en la trampa del enemigo de ver solo lo malo, porque yo veo que en España, y lo mismo puede decirse de otros países, hay muchas cosas que van bien, de verdad, hay muchas cosas que van bien, y aunque sea muy impopular decirlo, hay muchas cosas que el gobierno hace bien. Sé que es impopular en el sentido de que el gobierno es del Partido Popular, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que hay cosas que el gobierno hace bien, hay cosas que hace mal. Hay muchas cosas que tendría que hacer mejor, por supuesto que sí, por supuesto. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo por ver la parte positiva. Aunque no sea más que para ser justos y equilibrados. Es decir, veamos lo negativo, por supuesto. Veamos lo que va mal en la sociedad, por supuesto. Luchemos para que mejore, por supuesto. Pero hagamos también un esfuerzo ver lo bueno. De lo contrario, no tenemos una visión justa. Y estamos, como decía antes, ¿no? Cuando citaba a Jiménez Los Santos, estamos todos los días con la sensación de que el fin del mundo está llegando. Esto es un desastre, esto es una catástrofe. Creo que todos tenemos una tendencia al pesimismo, al derrotismo que nos paraliza. Hay muchas cosas en ti, en tu familia, en las personas que viven contigo, en la sociedad, en la iglesia. Hay muchas cosas que van mal, cierto, pero también hay muchas cosas que van bien. Muchas, muchísimas. En ti hay muchas cosas buenas. En los que viven contigo hay muchas cosas buenas. En tu país hay muchas cosas buenas. Y quizá habría que recordar aquella frase de Kennedy, ¿no? que fue realmente importante para el desarrollo de Estados Unidos. Deja de preguntarte qué puede hacer tu país por ti y empieza a preguntarte qué puedes hacer tú por tu país. Es decir, deja de ver lo malo. No dejes de ver lo malo, porque también hay que cambiarlo, pero no veas solo lo malo. En el mundo en el que vivimos sobran pájaros de mal agüero. Juan 23 decía, sobran profetas de calamidades. Y claro que hay que hacer denuncia, sí,
A todos los niveles hay que hacer denuncia, pero también tienes que hacer anuncio, es decir, tienes que ver lo bueno, tienes que destacar la parte positiva, de lo contrario es que le quitas al que está haciendo un esfuerzo las ganas de seguir, y eso que vale a nivel familiar vale también a nivel social. Vuelvo a repetir, creo que el agradecimiento es lo que tenemos que tener en el corazón hacia Dios y hacia el prójimo para ser buenos católicos, y es una terapia de salud, un camino de felicidad extraordinario. Una persona agradecida, una persona que ve lo positivo es una persona sana. Una persona que solo sabe ver lo malo es una persona que sufre mucho y que seguramente hace sufrir mucho.